Buena tarde a tothom, buenas tardes, bienvenidos a este primer curso precongreso de Ritmo 19. Esta es una mesa o un curso dirigido un poco no a ritmólogos, médicos de primaria, cardiólogos no arritmólogos, etcétera, en la que intentaremos aproximar un poco cuándo sí y cuándo no y qué se puede esperar de pacientes con problemas posiblemente arrítmicos para su remisión a unidades de arritmias o especialistas con arritmias. Para ello, yo soy el doctor Ángel Moya, moderador de esta mesa. He estado en Vallebrón hasta hace poco y ahora estoy en el Hospital de Xeus, y está conmigo el doctor Luis Cuixart, de primaria, que creo que es realmente la parte importante de esta mesa, de aquí de Barcelona, de un CAP de la dreta de l'Eixample. Contamos con una serie de panelistas con experiencia que nos van a ir desgranando distintos escenarios, y lo ideal sería que después la audiencia pregunte sin ningún tipo de reparo ni de inhibición para que intentemos llegar a soluciones para nuestros pacientes. Sin más, paso la palabra al comoderador para que presente al primer ponente. Hola, buenas tardes. Me he presentado, soy Luis Cuixart, médico de familia. Sí que antes de presentar a la primera ponente, sí que me gustaría saber si hay algún médico de familia en la sala o estoy aquí solo. Vale, me lo temía. Yo intentaré aportar la visión de primaria, y creo que es una pena que no haya más compañeros, porque creo que lo interesante de aquí hubiera sido el debate. Entonces, ya sin más y para seguir el programa, la primera presentación es el paciente con palpitaciones, que esto yo creo que lo veis vosotros mucho y lo vemos nosotros mucho, y la ponente es la doctora Sandra Cabrera, que viene del Hospital Joan 23 de Tarragona. Hola, buenas tardes a todos. Y en primer lugar querría agradecer a la organización por invitarme a la charla. Y en segundo lugar, estoy un poco resfriada, o sea, disculpad mi voz. Y yo voy a hablar de cuándo derivar un paciente a una unidad de arritmias por palpitaciones. No tengo conflictos de interés. Lo primero sería cómo definimos las palpitaciones, que es la percepción subjetiva del latido cardíaco con características desagradables o de anormalidad. Como sabéis, son uno de los motivos de consulta más frecuentes y es una patología que preocupa a los pacientes y que afecta a su calidad de vida. Veremos que las causas son diversas. Solo en un 50% solo en un 50% hay un trastorno del ritmo subyacente. De hecho, con frecuencia no se llega a un diagnóstico definitivo ni a un tratamiento específico. Y esto se debe a que normalmente suelen tratarse de síntomas transitorios. Es decir, que en el momento de la evaluación del paciente ya no tiene las palpitaciones, y entonces tenemos que nuestra misión será buscar aquellas alteraciones, condiciones patológicas que nos puedan sugerir qué es lo que ha pasado y correlacionar lo que nosotros creemos con las palpitaciones del paciente. En esta diapositiva es una position paper de la ERA en el que clasifica las palpitaciones en 5 causas. En primer lugar, lo que todos esperábamos, que son las arritmias cardíacas, pero también hablan de enfermedades, cardiopatía estructural, que puede provocar de per se, sin alteraciones del ritmo subyacentes, sensación de palpitaciones, como son la insuficiencia mitral severa, la insuficiencia aórtica, ser portador de prótesis cardíacas. Después, el grupo de los trastornos psicosomáticos. Un cuarto grupo, que serían las causas sistémicas, el hipertiroidismo, la anemia, el embarazo, la fiebre. Y, por último, el efecto de los tóxicos o fármacos, como serían la cafeína, la cocaína, los fármacos como vasodilatadores, inhaladores, todos estos.
Bueno, y ante un paciente con palpitaciones, lo primero y esencial es intentar correlacionar los síntomas del paciente con el electrocardiograma. Entonces, nosotros somos muy pesados de insistir a los pacientes en intentar documentar sus síntomas. Pero ya sabemos que esto no siempre es posible, precisamente porque las palpitaciones a veces son cortas y en ese caso tenemos que acudir a otras herramientas. Bueno, entonces, llegados a este punto, ya sabemos que la anamnesis es el punto fundamental para el diagnóstico de las palpitaciones. En primer lugar, preguntar al paciente sobre sus antecedentes personales y familiares, especialmente de cardiopatía y de muerte súbita. Y aunque no hay datos suficientes en la literatura de la distribución de la edad y el sexo de las palpitaciones, sí que se ha visto que la edad avanzada y el sexo masculino se asocian más a palpitaciones de causa rítmica, mientras que mujeres jóvenes y sin cardiopatía estructural probablemente sean de causa no arrítmica. Entonces, siempre es interesante preguntar al paciente que nos describa los síntomas, bueno, ya sabéis, vuelcos, taquicardia, aceleración en sus palabras, incluso que hagan con sonidos o con los dedos que intenten reproducir lo que ellos sienten. Preguntar siempre el inicio, es decir, desde cuándo empezaron los síntomas, porque, por ejemplo, un paciente de 50 años que consulta por palpitaciones y explica que empezaron cuando tenía 20, te orienta más a que sea una taquicardia por reentrada que no fibrilación auricular. También preguntar sobre la duración de los síntomas y la frecuencia, porque esto te ayudará a escoger la herramienta más apropiada para diagnosticar sus síntomas. El inicio y el fin, que ya sabéis que inicio y fin brusco de las taquicardias es sugestivo de taquicardias paroxísticas supraventriculares por reentrada, aunque ya también se sabe que esto del final brusco, dijéramos, es un poco relativo, porque después se ha visto que muchas veces la propia taquicardia provoca una activación adrenérgica y el paciente termina la taquicardia pero continúa con taquicardia sinusal y a veces es lo que refieren. Preguntar si es posible la cadencia, si es regular o irregular, el signo de la rana, que lo veremos después. Desencadenantes y métodos para yugular las crisis, síntomas acompañantes y su impacto en la calidad de vida. Y, por último, y no menos importante, la exploración física para descartar cardiopatía estructural y el electrocardiograma basal. Bueno, aquí tenemos el ejemplo del signo de la rana, que es típico de la taquicardia intranodal debido a una activación sincrónica de las aurículas y los ventrículos, en el que se produce la contracción auricular cuando la válvula las válvulas auriculoventriculares están cerradas. Una pequeña clasificación muy somera y para una pequeña idea. Por ejemplo, rasgos que van a favor o que sugieren taquicardia sinusal. El hecho que sea de inicio progresivo, el hecho que esté asociada a excitantes, a estresores, o lo típico que los pacientes notan las palpitaciones en reposo al acostarse en la cama. Suelen ser síntomas muy frecuentes y no suele haber cardiopatía estructural. Las taquicardias paroxísticas supraventriculares, el inicio suele ser brusco, desencadenantes puede haberlos o no, la duración es variable pero suelen ser más de 5 minutos, suelen ser pacientes sin cardiopatía, pueden presentar el signo de la rana, poliuria, ceder con maniobras de Valsalva. La fibrilación auricular también muy variable, pero cuando una taquicardia que dura horas va a favor que pudiera tratarse de fibrilación auricular. Los extrasístoles ventriculares pueden aparecer con o sin cardiopatía y lo característico es que expliquen que se presentan en forma de clústeres, es decir, periodos largos sin síntomas y de repente aparecen agrupados. Y las taquicardias ventriculares suelen ser en pacientes con cardiopatía estructural. Bueno, como hemos dicho, el electrocardiograma basal nos puede ayudar ya a priori para sospechar el origen arrítmico de las palpitaciones. Ver signos de preexcitación, ver extrasístoles supraventriculares, extrasístoles ventriculares, signos de canalopatías o signos de cardiopatía como la displasia, como el QT largo, como el síndrome de Brugada. Ya nos orientan que estas palpitaciones tendrán un origen concreto. Este es el ejemplo de una paciente de mediana edad que consultó por palpitaciones y dolor en el pecho y ya vemos que se trata de un electropatológico porque tiene un bloqueo de rama derecha, un voltaje pequeño en todas las derivaciones y unos extrasístoles ventriculares. Esta paciente finalmente fue diagnosticada de displasia ritmogénica que afectaba a ambos ventrículos. Entonces, una paciente con un electro como este y explicando palpitaciones y viendo los extrasístoles, ya sabes que tienes que investigar mucho más y derivarlo a un cardiólogo.
Bueno, entonces, continuando con las herramientas de las que disponemos, en caso de palpitaciones, ya hemos dicho, lo primero, intentar hacer un electrodo durante los síntomas y el ecocardiograma para descartar cardiopatía estructural, y después tenemos otras herramientas como son, en el caso de que las taquicardias aparezcan de esfuerzo, pues tiene mucho sentido realizar una prueba de esfuerzo. En el caso, dependiendo también tener en cuenta la frecuencia de los síntomas a la hora de decidir, por ejemplo, hacer un holter de 24 horas o bien, a lo que hablaremos a continuación, los holters de eventos o la nueva tecnología de los smartphones. Y otras pruebas más invasivas serían el estudio electrofisiológico y el holter implantable, que veremos luego. Entonces, bueno, este es el caso curioso de un paciente que nos vino con palpitaciones, era mayor, 70 años, que nos vino con palpitaciones y en su electro diarias y en su holter de 24 horas ya vimos que durante todo el día estaba en taquicardia, como veis en la parte superior. Y después conseguimos, está claro, documentar la taquicardia, que finalmente era una taquicardia intranodal, pero muy, muy frecuente. Bueno, además del holter de 24 horas, ahora la rendibilidad del holter de 24 horas en realidad es baja, es del 12 al 30%, sobre todo en pacientes con síntomas esporádicos. Por eso hoy en día se dispone de sistemas no invasivos que permiten periodos de monitorización más largos, tales como son las grabadoras de eventos externas. Aquí tenemos un ejemplo en la parte superior. Entonces, esto vendría a ser como un holter que tiene latiguillos para hacer una monitorización continua en asa cerrada, pero entonces es capaz de registrar tres tipos se activa de tres maneras diferentes. O bien pone el botón verde cuando el paciente nota los síntomas, o también hace activación y no solo graba el momento en ese momento, sino también un poco antes, de manera que permite ver el inicio de la taquicardia, y también activaciones automáticas por intervalos o por trastornos de ritmo que tiene definidos. Entonces, este es un trabajo del grupo de Vallebrón, que se publicó en la Revista Española en 2018, que lo que hicieron es estudiar el rendimiento diagnóstico y una evaluación económica de un protocolo diagnóstico basado en el uso sistemático del holter de eventos, del registrador de asa cerrada, en pacientes con palpitaciones. Entonces, compararon una cohorte histórica de 58 pacientes a quienes se le hacía el estudio normal de palpitaciones, anamnesis, exploración física, ecocardiograma, holter 24 horas, más menos ergo, más menos las pruebas que consideran adecuadas, y por otro lado lo compararon con una cohorte prospectiva de 91 pacientes a quienes se les hacía todo esto, pero además se les colocaba un holter de eventos en la primera semana. Y la primera conclusión que vieron es que con esta manera de actuar conseguían que el porcentaje de diagnóstico concluyente, como veis en la primera línea, fuera mucho mayor con el holter de eventos que con la estrategia convencional, y que vieron que el 50% de estas palpitaciones al final eran palpitaciones de causa no arrítmica. Así pues, lo que vieron es que el tiempo de medio hasta el diagnóstico se redujo de 204 versus 42 con la nueva estrategia, y por eso vieron que el uso sistemático del holter de eventos es coste efectivo. Pero actualmente, además de estas herramientas que solo hay disponibles en el hospital, pues hay otras, la tecnología nos ayuda. Y en este sentido, todos sabemos que hay aplicaciones más o menos buenas para comprobar la frecuencia cardíaca, o pulseras que hacen cálculos de la frecuencia cardíaca, hacen gráficas y permiten documentar episodios de frecuencia elevada. De la misma manera, también hay otros dispositivos de monitorización prolongada, como el que vemos en la derecha, y hay varios, pero yo conocía Cardia, que lo que hace es un dispositivo que, como veis, con los dos dedos es capaz de registrar un electrocardiograma, una derivación de 1, y esto, cuando tienes palpitaciones, permite el diagnóstico de la taquicardia. Por último, querría hablar un poquito del estudio electrofisiológico, y hago referencia a un estudio del grupo del Hospital del Mar, que lo que hicieron fue
vieron el valor pronóstico del estudio electrofisiológico en pacientes con palpitaciones no documentadas. Incluyeron a 172 pacientes que consultaban por palpitaciones y que se sometían a un estudio electrofisiológico. Tenían que cumplir 2 de las siguientes 4 condiciones. O bien que la taquicardia empezara de inicio brusco, final brusco, o bien hubiera signo de la rana, o bien que la duración fuera superior a 5 minutos. Y entonces hicieron estudios a todos estos pacientes y vieron que en la mitad no se indujo nada y en la otra mitad el estudio fue positivo. Y lo que vieron es que los determinantes de que el estudio fuera positivo fueron, o sea, que se indujera una taquicardia por reentrada o taquicardia o TA o FA, fueron que la duración fuera superior a 5 minutos, que tuvieran palpitaciones en el cuello o que la terminación fuera brusca. Y por otro lado también vieron que la edad avanzada y la cardiopatía estructural eran predictores de desarrollo de presentar FA o TA y de presentar recurrencias en el seguimiento. En conclusión, ¿cuándo debemos derivar a un paciente a arritmias por palpitaciones? Pues yo he pensado estas 5 conclusiones. 1, muy claro, palpitaciones documentadas y que sean tributarias de tratamiento farmacológico de ablación. Palpitaciones no documentadas, pero aunque haya sospecha clínica de causa arrítmica, como es los pacientes que se sometieron en el estudio electrofisiológico en el ejemplo anterior. Palpitaciones y cardiopatía subyacente, como por ejemplo la mujer con la displasia. Palpitaciones que afecten a la calidad de vida o que se acompañen de síntomas graves como dolor torácico o síncope. Por lo tanto, un poco los mensajes que yo quería transmitir en esta charla son: 1, que las palpitaciones son un síntoma frecuente y su diagnóstico continúa siendo un reto. 2, que la anamnesis y el electrobasal son fundamentales y todavía lo es más en la medida de lo posible documentar. Que actualmente disponemos de nuevas herramientas como son la monitorización prolongada y los smartphones y que en cualquier caso tiene que prevalecer el juicio clínico y intentar optimizar los recursos, de manera que en mujeres jóvenes sin cardiopatía estructural, con un electro normal y palpitaciones que puedan sugerir taquicardia sinusal, tranquilizarlas, que es lo que necesitan, y tampoco emplear muchos más recursos. Por lo tanto, se les recomienda derivar al cardiólogo o la unidad de arritmias en caso de arritmia documentada, síntomas o cardiopatía subyacente relevantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por esta exposición clara y ajustada al tiempo y con unas conclusiones muy lineales. Y el siguiente ponente es el doctor Eduardo Jauregui, de Hospital Arnau de Vilanova, de Lleida, que nos hablará de cuándo remitir y qué vamos a hacer con un paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White. Eduardo, cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias al Comité Científico y Organizador por la invitación, por la confianza. Y quería exponerles lo que estamos haciendo en la unidad y luego eso contrastarlo un poco con la evidencia científica. ¿A quién y cuándo debo derivar a un paciente en unidad de arritmias con un paciente con síndrome de Wolff-Parkinson-White? Conflicto de intereses ninguno. Y los puntos que trataremos, intentaremos tratar son hablaremos de unas definiciones, luego de una presentación clínica, los factores de riesgo de muerte súbita, que es el gran fantasma en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Veremos algunos ejemplos de electrocardiograma y alguna prueba de esfuerzo. Con todo esto intentaremos concluir a quién y cuándo derivar, revisaremos un poco las guías y haremos unas conclusiones. Entonces, como definiciones, las varían un poco, pero en general el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en la literatura en que se revise, son pacientes con evidencia de preexcitación ventricular en el electrocardiograma basal, y esto se conoce como primer gran concepto con una vía accesoria manifiesta. Y para cumplir el criterio de síndrome, tiene que asociar taquicardia sintomática. Y taquicardia sintomática, que entendemos como palpitaciones, como taquicardia documentada o como síncope. El síncope también entra en la definición. Un paciente que tenga un Wolff en el electro y que haga un síncope,
también, por definición, entra dentro del síndrome de Wall-Parkinson-White. Entonces, como primer concepto clave, preexcitación manifiesta, que se ve en el electro basal. Luego está otro gran grupo de pacientes, otro gran grupo que también es un motivo frecuente de consulta, desde primaria, en consultas de cardiología clínica y unidades de arritmias. Un paciente que está asintomático por definición, pero que una revisión por otro motivo tiene un patrón electrocardiográfico de Wolf. Entonces, este es el otro gran grupo que hemos de tratar. Pacientes por definición asintomáticos, pero que tienen el patrón electrocardiográfico de preexcitación. Y permitirme que como tercer punto tratemos algo que se sale un poco, porque no es un Wolf, pero que también es importante introducir el concepto de lo que es una vía accesoria oculta, porque también son pacientes que entran dentro del espectro de la consulta. Son pacientes con taquicardia paroxística supraventricular que utilizan una vía accesoria, pero que solo tiene conducción retrógrada. Son pacientes, entonces ya tenemos dos conceptos. Uno, que es la preexcitación manifiesta, que se ve en el electrovasal, y luego hay otro grupo de pacientes que hacen taquicardias, pero que no tienen Wolf y que la vía accesoria solo conduce de forma retrógrada, ¿no? Entonces, esa es una vía accesoria oculta. ¿Cuál es la presentación clínica más habitual? Los pacientes, cuando presentan en forma de taquicardia, lo más frecuente es que sea una taquicardia que conocemos como ortodrómica. Orto del griego recto o correcto, quiere decir que, como regla mnemotécnica, no es lo correcto, lo recto. El impulso eléctrico está bajando por el sistema de conducción normal y está subiendo por la vía accesoria a la aurícula. Entonces, por definición, son taquicardias de QRS estrecho. Y si os imagináis el circuito en que se establece la taquicardia, corriente eléctrica bajando por el sistema eléctrico normal, de aurículas a ventrículos, alcanzando el miocardio ventricular, alcanzando la inserción ventricular de la vía accesoria y volviendo a subir hacia la aurícula, si os imagináis esto, luego viene la siguiente clave del diagnóstico electrocardiográfico, que la onda P está inscrita tras la finalización del QRS. Porque necesita una activación secuencial, no es paralela, sino es secuencial. Entonces, esta es una primera gran pista en los electrocardiogramas en taquicardia. Taquicardia de QRS estrecho y una onda P inscrita después de que ha terminado el QRS, por esa activación secuencial que necesita. Una vez que ha finalizado la taquicardia o en los electros previos, el paciente puede tener o no preexcitación. Si tiene preexcitación, volviendo a la primera diapositiva, ya tenemos el diagnóstico de síndrome de Wall-Parkinson-White, porque tiene preexcitación en el basal y taquicardia documentada. Y si no la tiene, es posible que nos encontremos ante una vía oculta. La clínica es similar a otras TPSVs, generalmente pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural. La segunda gran presentación es como hallazgo, un electro durante una revisión por otro motivo. Y el tercer punto importante es que un 0,15, un 0,24%, 0,39% según las series, tienen un riesgo de muerte súbita a 10 años en casos de preexcitación manifiesta. En algún trabajo que veremos luego, se ha descrito hasta un 2% en un seguimiento prolongado, pero sobre todo especialmente eventos en pacientes más jóvenes, menores de 20 años. En adultos está entre un 0,15 y un 0,39%. ¿Cuáles son estos factores de riesgo de muerte súbita? Primero tienes que tener preexcitación ventricular, es decir, las vías ocultas, por definición, no tienen riesgo de muerte súbita. Y en los que tienen preexcitación ventricular, un intervalo RR preexcitado igual o inferior a 250 milisegundos durante fibrilación auricular espontánea o inducida. Esto quiere decir que es capaz de conducir al ventrículo a frecuencias superiores a 200 latidos por minuto. La historia de taquicardia sintomática, presencia de múltiples vías que se ven en el estudio, anomalía de Epstein o un síndrome de Wall-Parkinson familiar que es raro. Son todos factores de riesgos de muerte súbita. Este es un ejemplo típico de una taquicardia mediada por una vía accesoria. Y fijaros cómo en el electrocardiograma tenemos una taquicardia de QRS estrecho. Y si os fijáis en D2, en D1, quizás en D3 también, tras la finalización del QRS, se ve una actividad, se ve una alteración de la repolarización que posiblemente se trate de la onda P. Si fuera una taquicardia por reentrada nodal, lo más frecuente es que no se vea la actividad auricular
o que esté justo escondida en el QRS. Cuando es así, cuando ya ha acabado el ventrículo y ves la actividad auricular, sugiere esa actividad que habíamos hablado, ¿no?, en secuencia. Cuando acaba la taquicardia, este paciente lo que tiene es una preexcitación manifiesta. Tiene un PR corto, tiene una onda delta, positiva desde V1. Entonces, en este paciente que tiene preexcitación manifiesta y taquicardia de QRS estrecho, lo más probable es que la taquicardia esté mediada, que sea una taquicardia ortodrómica, que es la más frecuente, 95%. En el 5% es al revés, baja por la vía y sube por el nodo o por otra vía, pero eso es infrecuente, 5% de los casos aproximadamente. Os traigo el electro del paciente postablación y simplemente es para observar que en taquicardia tienes aquí la onda P, esto que alteraba el ST, ¿no?, y que en ritmo sinusal ese ST es normal, ¿no? Entonces eso tiene que ser por fuerza la onda P. El otro gran grupo son pacientes que se presentan como hallazgo, ¿no? En una revisión, un paciente que por cualquier otro motivo tiene un electro con preexcitación ventricular. ¿Qué hacemos en estos casos? Un paciente que está asintomático y que tiene preexcitación ventricular, lo que hacemos es estratificar el riesgo. Lo que nos interesa es saber si esa vía accesoria es capaz de conducir con frecuencia elevada a ventrículos. Y generalmente la forma más rápida de hacerlo es con una prueba de esfuerzo. En una prueba de esfuerzo vamos viendo si a frecuencia máxima de la misma, en este caso que alcanza 190, seguimos viendo el empastamiento inicial del QRS. Esto a veces puede ser difícil porque, como suelen ser pacientes jóvenes, con el esfuerzo y la adrenalina, el QRS, el sistema eléctrico de conducción conduce mejor, el QRS se estrecha y a veces es difícil de ver la preexcitación, aunque persiste. Aquí, por ejemplo, a 190 por minuto, veis en D1 que sigue habiendo una pequeña muesca, más difícil de ver, pero está presente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado y es una estratificación de riesgo que es fácil de hacer, pero requiere mirarla con mucho detenimiento, porque puedes caer en el error de pensar que deja de preexcitar cuando en realidad lo está haciendo todavía. Con todo esto, en nuestro servicio y en nuestra área de primaria, ¿a quién y cuándo derivamos? Generalmente, pacientes que tienen taquicardia ortodrómica con o sin preexcitación basal, los remitimos a la unidad de arritmias. Máxime sí tienen preexcitación basal, porque además nos interesa estudiar esa capacidad anterógrada de conducción. Un primer episodio, en el primer supuesto, pacientes con taquicardia ortodrómica, sin preexcitación basal. En estos casos en que no hay preexcitación basal y que creemos y sabemos que el riesgo de muerte súbita es inexistente, derivamos al paciente si hay un primer episodio con clínica importante asociada, mareo, síncope o dolor torácico, o si son episodios recurrentes a pesar de tratamiento farmacológico, o por preferencia del paciente. Pacientes con taquicardia, sin preexcitación basal, como cualquier otra TPSV. En pacientes con TPSV y presencia de preexcitación basal, derivamos directamente. Y en pacientes con patrón de Wolff sin síntomas, derivamos si la ergometría, generalmente esos pacientes llegan a cardiología y en cardiología se solicita la ergometría. Si preexcitan hasta frecuencia máxima, entonces derivamos la unidad de arritmias. Entonces, en definitiva, pacientes con preexcitación basal y taquicardia o síncope, derivamos unidad de arritmias. Pacientes con preexcitación asintomáticos, después de la prueba de esfuerzo, si conduce a esa frecuencia máxima. Y en pacientes con taquicardia, con TPSV y sospechamos que sea una vía oculta, si los síntomas son frecuentes, si el paciente los vive mal, si tiene múltiples consultas o por preferencia del paciente. Quedaros con que lo más importante es estratificar el riesgo en los que tienen sobre todo preexcitación basal y síntomas de taquicardia. ¿Y qué nos dicen las guías? Simplemente para terminar. Las guías del 2003 básicamente hablaban de esto mismo, pacientes con síndrome de Wolff que tienen la preexcitación y taquicardia, tienen indicación de ablación, de estudio y de ablación, si es factible y si el potencial número de complicaciones es bajo. Pacientes que hacen fibrilación auricular y tienen una preexcitación ventricular también, es de derivar y valorar estudio y ablación. Pacientes con taquicardia ortodrómica, en este caso, que no tienen preexcitación, si el paciente lo tolera mal. Entonces, también recomendaban derivar al paciente.
Y si los pacientes tienen episodios únicos o infrecuentes de taquicardia ortodrómica sin preexcitación basal, en principio la indicación de estudio era 2A. Y en preexcitación asintomática, veremos que esto se ha mantenido en el tiempo, existe una recomendación 2A también para hacer el estudio directo. Hay que hacer ergometría o mandar directamente a la unidad de arritmia a los asintomáticos, ¿no? El sintomático es más sencillo. El paciente tiene síntomas, tiene un problema, tenga o no preexcitación, has de derivarlo, darle una solución. El asintomático a veces es el más difícil. En 2015 se actualizan estas guías y hay una revisión a propósito de esa actualización en que juntan muchos estudios observacionales. Como es una revisión, pues tiene limitaciones porque hay muchos pacientes que están repetidos en varios estudios. Al final, analizan 9 estudios, 883 pacientes sin ablación, seguimiento de 8 a 96 meses, y en este estudio hasta un 9% desarrolla FA maligna, que ellos definen con lo que habíamos dicho, un intervalo RR menor a 250, y hasta un 2% presentarán FV en el seguimiento. De la mayoría eran niños o adolescentes. Y considerando el bajo número de complicaciones, los datos sugieren que una estrategia invasiva de estratificación de riesgo puede ser beneficiosa. Es decir, obviar la prueba de esfuerzo y a toda la preexcitación ir directamente a un estudio electrofisiológico. Y con esto, las guías en realidad son bastante similares a las del 2003. En pacientes, cuando hay fibrilación auricular o taquicardia ortodrómica, con preexcitación, nivel de recomendación 1. En pacientes asintomáticos recomiendan la prueba de esfuerzo, lo que habíamos dicho. Pero como 2A, te puede plantear también el estudio electrofisiológico, es una alternativa razonable. Y finalmente, en sintomáticos, existe esto normalmente no lo solemos hacer. Si el paciente está sintomático, se podría hacer una prueba de esfuerzo si tiene Wolf y ver si deja de preexcitar en la prueba de esfuerzo, pero es un poco arriesgado, ¿no? En estos casos yo creo que es mejor. Si el paciente tiene Wolf y es sintomático, es mejor derivarlo. Y como conclusiones, en los pacientes con síndrome de Wolf, el tratamiento y la estratificación de riesgo tienen como pilar fundamental el estudio y la ablación por radiofrecuencia. Entonces, en estos casos, derivar al paciente. En los pacientes con preexcitación ventricular asintomáticos, la ergometría convencional o la monitorización ambulatoria es útil como primer escalón. Derivar al paciente si la preexcitación persiste hasta frecuencia máxima de la prueba. Pero ya hemos visto que el estudio puede considerarse también una herramienta directa de estratificación en pacientes asintomáticos, especialmente en situaciones especiales, preferencia del paciente, profesiones de riesgo, población infantil, adolescente con interrogante, a lo mejor también, o pilotos, por ejemplo. Y en los pacientes con taquicardia y sospecha bioculta, derivar al paciente si los episodios son mal tolerados, o fracasa el tratamiento farmacológico, o por preferencia del paciente. Y eso es todo. Muchas gracias. Estos niños son nacidos en Lleida. Gracias, Eduardo. La siguiente presentación, la doctora Rocío Cózar no va a poder darla por razones personales y la dará el doctor Álvaro Díaz Infante, de Sevilla, y tratará sobre cuándo derivar a paciente con Flutter. Cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, lo primero, disculpar a mi compañera que le ha sido imposible venir. Y vamos a hablar cuándo derivar a un paciente con Flutter a una unidad de arritmia. No tenemos conflicto de intereses y ¿a quién derivar? Podría acabar pronto y decir que a todo paciente con Flutter mandarlo a una unidad de arritmia, pero acabaría muy pronto. Así que, bueno, vamos a ir desmenuzando un poco el tema. Para empezar, ¿qué definimos como un Flutter auricular? El Flutter auricular es una macrorreentrada auricular. ¿Y qué es eso? Una macrorreentrada es una taquicardia en la cual la activación, la propagación, va dando vueltas alrededor de una estructura, un obstáculo, que de forma arbitraria se define que es mayor de 2 centímetros. Y, por definición, hay activación eléctrica durante toda la longitud de ciclo de la taquicardia. O sea, en algún momento se está activando alguna parte de la aurícula durante todo el ciclo de la taquicardia. ¿Cómo clasificamos a los flúteres? Pues se han definido como flúter auricular típico y atípico. El típico es el más frecuente, es el 80% de los flúteres. Dentro de él hay 2 tipos, el común y el reverso o cefálico. Y los flúteres atípicos
son menos frecuentes. Sin embargo, realmente, hoy en día cada vez lo vemos con una mayor prevalencia. ¿Por qué? Porque cada vez hay más pacientes operados con atriotomías, los cuales crean un sustrato para el flúter, como también pacientes, por ejemplo, con cardiopatías congénitas, y pacientes con ablación de fibrilación auricular también posteriormente pueden desarrollar flúteres auriculares izquierdos. El flúter auricular típico, el común, gira alrededor de la tricúspide. El común antihorario es el más frecuente y gira como en sentido contrario a la aguja del reloj alrededor de la válvula tricúspide. Si esta es la aurícula derecha, iría dando vueltas en sentido contrario a la aguja del reloj. El horario, pues el mismo circuito, pero invertido, girando como el reloj. Este es un circuito bastante estable. Una vez que el paciente entra en flúter auricular, es difícil que se quite espontáneamente. Hay veces que pasa, indudablemente, pero es raro. Muchas veces el paciente es difícil de controlar la frecuencia. Es más fácil frenar una fibrilación auricular que frenar a un paciente con un flúter auricular típico. Y ventaja que tiene, que tenemos un tratamiento muy curativo para él, que es la ablación del istmo cabo-tricuspidio. ¿Cuál es su electro? Pues el típico del flúter auricular. Ondas de Sierra, que en derivación de cara inferior, 2,3 AVF. No pinta. En cara inferior se ve como ondas negativas en 2,3 AVF y V6, y en V1 ondas positivas. No siempre las ondas de flúter se ven claras, porque hay veces que cuando la respuesta ventricular es más rápida, las ondas T y los QRS van ocultando la propia activación auricular y no se ven claras las ondas de flúter. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo. Perdón. A ver. Me estoy peleando con el ratón, como es evidente. Vale, ahí vemos una aurícula derecha y el anillo tricuspidio y vemos como la activación de la aurícula, como la electricidad se va propagando alrededor del anillo tricuspidio en sentido antihorario. Eso es un flúter auricular común visto en la sala de electrofisiología. Este electro, en el que también vemos las ondas F, es un flúter auricular cefálico. En él las ondas están invertidas en la polaridad respecto al antihorario, de tal manera que son positivas en cara inferior y V6 y negativas en V1. Perdón que se ha pasado esto. Vale. Esto sería girando un flúter auricular cefálico, como lo vemos en un navegador. Tenemos a la derecha la aurícula derecha y la tricúspide vista de frente. ¿Veis cómo la activación eléctrica se propaga como si fuera la aguja del reloj, en sentido horario? El flúter atípico, menos frecuentes y en general circuitos más inestables. Pero bueno, también un paciente se puede llevar años con un flúter auricular atípico. La morfología de las ondas es tremendamente variable. ¿Por qué? Porque va a depender de en qué aurícula y cuál es el circuito que está circulando. Normalmente depende de la activación de la aurícula izquierda de qué forma es. Cada vez los vemos más frecuentes, porque gracias a Dios cada vez sobreviven más pacientes con cardiopatías congénitas complejas que han sido operados y tienen estos flúteres, pacientes con ablaciones de fibrilación auricular o pacientes con cualquier cirugía cardíaca previa en los que se le haya hecho una atriotomía. El obstáculo anatómico es variable, unas veces son las venas pulmonares, otras veces la mitral, otras veces en el foramen oval. Normalmente la activación gira alrededor de una escara o de una zona de bajo voltaje y su ablación es más compleja que en el flúter auricular dependiente del istmo cabo-tricuspidio. Aquí tenéis un electro, como veis también se parece a los anteriores, pero en él, si veis escara inferior V6 y V1, todas las ondas son positivas, las ondas de flúter. Este es otro que, bueno, también podríamos decir que es parecido a los otros. Por eso, muchas veces, por el electrocardiograma, el flúter auricular típico antihorario es fácil de ver. Otros que ya no son antihorarios, hay que ser más experto para distinguir qué tipo concreto es. Aquí tenéis, por ejemplo, esto es un flúter girando en la aurícula izquierda después de una ablación de un paciente con criobalón por fibrilación auricular. Se le han aislado las venas y vemos en la aurícula izquierda cómo la activación eléctrica se propaga por la pared posterior, va por el anillo mitral y pasa por el techo otra vez hacia la pared posterior. O este es un flúter de un paciente con una cardiopatía congénita en el que a la derecha vemos, esto en rojo es una escara,
y vemos a la izquierda cómo la activación eléctrica va girando alrededor de esa escala. Así que veis que la activación eléctrica siempre va dando vueltas y no para durante toda la longitud del ciclo de haber activación. ¿Qué debo valorar cuando yo tengo un paciente delante y tiene un flúter auricular? Para empezar, ¿qué sintomatología tiene el paciente? Hay pacientes que están muy sintomáticos y otros que están totalmente asintomáticos. También, ¿cuál es el paciente que tengo delante? Edad, comorbilidades, si tiene o no cardiopatía estructural. Es muy importante si tiene o no disfunción ventricular y el tamaño de las aurículas, sobre todo de la aurícula izquierda. E indudablemente debo saber cuáles son las preferencias de mi paciente en cuanto a tratamiento y evolución posterior. Cuando nos planteamos derivar a un paciente a la unidad de arritmia, ¿qué es lo que le vamos a poder ofrecer allí? Básicamente 3 cosas. Uno, optimizar el tratamiento frenador, que vaya más lento la respuesta ventricular, bien optimizando el tratamiento farmacológico o bien si con los fármacos son refractarios, haciendo una ablación del nodo auriculoventricular previo implante de un marcapasos. En otros casos, lo que hacemos es la cardioversión eléctrica. Y sin duda nuestro tratamiento estrella es la ablación que en la mayoría de los casos puede curar al paciente. Si yo voy a mandar a un paciente con un flúter auricular típico a la unidad de arritmia para que lo ablacionen, ¿qué es lo que le van a hacer a mi paciente? Pues, bueno, como poco le haremos una doble punción en la vena femoral, entraremos con un catéter que quema bastante profundo, pero conseguiremos un éxito de cerca del 95%, de que el paciente no vuelva a tener un flúter auricular, y con una baja incidencia de complicaciones, en torno al 1%. Aunque, bueno, ese 1% es bajo, pero tampoco es que no haya complicaciones importantes. Esta es la última, los 5 últimos años publicados del Registro Nacional de Pacientes con Flúter Auricular Típico. Y vemos que hay complicaciones, taponamientos cardíacos, bloqueos auriculoventriculares e incluso 4 casos de muerte en los últimos 6.500 casos del 2016 y del 2017. ¿Qué vamos a hacer si el paciente tiene un flúter auricular típico? Pues como poco también le vamos a dar 2 pinchazos en la vena femoral. Si es un flúter auricular izquierdo, haremos una punción transeptal. Normalmente emplearemos navegadores y el éxito que vamos a conseguir es menor que en el flúter auricular típico. Pero bueno, no es desdeñable, en torno al 75%. Y las complicaciones son un poco mayores, entre el 1 y un 4%. Sin embargo, es interesante ver esto. Mirad en los últimos 5 años cuál es la tasa de muerte en el flúter auricular atípico. Un caso, posiblemente porque los flúteres auriculares atípicos son realizados por centros experimentados. Por tanto, es importante nuestro paciente y también la unidad de arritmia a la que vamos a mandar al paciente. Aquí están desglosados esas complicaciones de los últimos 5 años y ahora me pregunto por qué voy a plantearme una estrategia invasiva en mi paciente que a lo mejor le puedo controlar con fármacos o darle un choque eléctrico. Pues bien, para empezar, como he dicho antes, son circuitos estables. El flúter auricular típico, una vez que entra en flúter, la activación eléctrica o pasa a fibrilación auricular o es difícil que espontáneamente pase a ritmo sinusal. Y mientras están en esa macro reentrada, suele ser difícil controlar la frecuencia. Los fármacos antiarrítmicos no son útiles para quitarlo y además tienen un problema, que como pueden enlentecer la velocidad de conducción de esa taquicardia dentro de la aurícula, puede aumentar paradójicamente la respuesta ventricular. Puede ponerse el paciente más rápido todavía, incluso hacer un flúter 1-1. Y eso lo hace con los antiarrítmicos 1C, con la amiodarona y con el antiarrítmico que queramos ponerle. Además, muchos de estos pacientes con flúteres auriculares presentan disfunción ventricular cuando lo diagnosticamos. Y si lo ablacionamos, hasta el 60% recuperan esa disfunción ventricular. La cardioversión eléctrica no es invasivo, pero es pan para hoy y hambre para mañana. El 50% recurrirán. Además, hoy hay muchos de nuestros pacientes que tendrán fibrilación auricular. Les tenemos que poner fármacos antiarrítmicos. Bueno, puede ser una estrategia, una terapia híbrida, ablacionar el istmo cabo tricuspidio y ponerle fármacos antiarrítmicos y hasta un 50% se controlan de la fibrilación auricular. Y esto es un punto que quiero hacer ahora hincapié y que puede crear controversia, que es, ¿podemos quitarle la anticoagulación oral a mi paciente que le he hecho una ablación de flúter auricular típico? Bueno, existen pocos datos sobre esto. Realmente lo que sí sabemos sin duda es que a un paciente con fibrilación auricular y que tiene indicación de anticoagulación oral, porque le aislemos las venas pulmonares, no podemos suspender la anticoagulación. ¿Pero qué pasa aquí? Bueno, tenemos pocos datos, son poblaciones mixtas, la mayoría son series antiguas de un montón de pacientes, pero la mayoría de ellos con fibrilación auricular. Son pocos los pacientes con flúter auricular. Y cuando desmenuzamos y vemos estudios que han mirado los flúteres auriculares, realmente la frecuencia de trombos es menor que en la fibrilación auricular.
pero las guías no se mojan. Las guías dicen que tratemos al flúter auricular como la fibrilación auricular en cuanto a la anticoagulación. En función de su CHAP-VAS, si tiene criterio de anticoagulación, lo hacemos. ¿Y qué pasa si lo ablacionamos? Pues las guías no dicen nada. La mayoría de los centros, o muchos centros, ablacionan el flúter auricular típico y siguen anticoagulando a su paciente. ¿Por qué? Porque muchos de ellos van a desarrollar fibrilación auricular, en torno al 22%. Y si el paciente tenía fibrilación auricular antes de la ablación, casi el doble de incidencia de fibrilación auricular. Existen incluso predictores clásicos de qué paciente mío con flúter auricular típico va a desarrollar fibrilación auricular. Son aquellos con cardiopatía estructural, disfunción ventricular, fibrilación auricular previa o inducible en el estudio electrofisiológico o con una dilatación importante de la aurícula izquierda. Esto, ojo, es nuestra experiencia en nuestro centro, por lo cual es totalmente criticable, pero bueno, voy a mostrarla. Nosotros, por defecto, a un paciente con flúter auricular típico que no tenga otra indicación de anticoagulación, es decir, que no tenga fibrilación auricular previa o una prótesis valvular y que su CHAS-VAS implique anticoagular, una vez que le quemamos el istmo cabotricuspidio, suspendemos la anticoagulación oral. Bueno, no han sido muchos pacientes, son 70 pacientes o 71, vemos que las comorbilidades no son bajas y tras 6 años de seguimiento, un 31% desarrolló fibrilación auricular, un 5% desarrolló flúter auricular típico y tuvimos una tasa de incidencia de 0,7 ictus al año, digo, en el seguimiento. Pero ojo, los 3 pacientes que presentaron ictus no estaban anticoagulados, pero hubo un 61% de pacientes que no recibieron en ningún momento anticoagulación oral y no tuvieron ningún ictus tromboembólico, con lo cual mantener la anticoagulación ya sabemos que no es baladí. Y bueno, no sería malo hacer estudios al respecto. Tiro ahí un pañuelo. 2 poblaciones especiales. Ancianos. Los ancianos es verdad que en el flúter auricular van más lentos porque el nodo AV conduce peor. Pero la ablación, aunque tiene menos recurrencia, probablemente porque tenemos menos años para seguirlo, tienen más tasa de complicaciones. Son más frecuentes las complicaciones y más graves. Otros pacientes especiales, los pacientes con cardiopatías congénitas. Esto es una miscelánea. Hay pacientes con un montón de anatomías diferentes, muy complejas, escaras en múltiples sitios, hacen múltiples reentradas. No es nada sencilla su ablación, pero, ojo, es importante quitarle a estos pacientes el flúter auricular. Por 2 cosas. Por uno, porque cuando pierden la aurícula tienen un gran deterioro hemodinámico, les descompensa muchas veces la cardiopatía. Y por otro lado, porque es conocido desde hace muchos años que un predictor de muerte súbita en un paciente con cardiopatía congénita es la presencia de fibrilación auricular o flúter auricular. Es más, de los pacientes que murieron, en 3, durante la reanimación, lo que se vio era una taquicardia supraventricular. Es decir, no es que la taquicardia supraventricular tenga que degenerar una fibrilación ventricular porque el paciente quede en shock, sino simplemente la propia taquicardia supraventricular puede deteriorar tanto al paciente. Quiero enseñar esta serie muy interesante del Valdebrón, publicada el año pasado, que muestra su análisis de 130 procedimientos en ablación de flúteres auriculares con cardiopatías congénitas. Vemos que en 130 pacientes obtuvieron con un primer procedimiento un 54% de pacientes en ritmo sinusal en el seguimiento. Y haciendo un reprocedimiento se mantuvieron en ritmo sinusal casi el 80%. Esto es muy significativo. E incluso identifican predictores de recurrencia. ¿Quiénes? Pacientes que tenían flúteres no dependientes del istmo, pacientes con bloqueos AV de primer grado o pacientes en los que en el estudio indujeron FA o tenían FA previamente. Así que ya para acabar y definiendo un poco, ¿cuándo mando a mi paciente para ablación si tiene un flúter auricular típico? Si el paciente es sintomático, si el paciente está asintomático, si tiene disfunción ventricular previa o bien desarrolla durante el flúter un ataque de miocardiopatía, si el paciente, estoy intentando el control de frecuencia pero no lo logro, si necesito antiarrítmicos porque tenga una fibrilación auricular asociada, si el paciente tiene cardiopatía estructural, especialmente con cardiopatías congénitas, por preferencia del paciente y, como decía antes, la pregunta, ¿y si el único motivo de mantener la anticoagulación es el flúter auricular típico? ¿Cuándo no mandarlo? Pues probablemente yo no mandaría a un paciente a la unidad de arritmia si está asintomático, con un buen control de la frecuencia y tiene una indicación establecida de anticoagulación oral por otro motivo. Si tiene una dilatación muy severa de la aurícula o si es un anciano con muchas comorbilidades. En el flúter auricular atípico, pues más o menos igual, pero teniendo en cuenta
que la efectividad del procedimiento va a ser menor. Por lo tanto, mandaríamos a pacientes muy sintomáticos, bastante sintomáticos, siempre que la aurícula no esté muy dilatada. En pacientes en los que con cardiopatía estructural haya supuesto un deterioro evidente la entrada en flúter auricular atípico, y en pacientes asintomáticos cuando ocasione un ataque de miocardiopatía. Si el paciente está asintomático con buen control de frecuencia, no me lo plantearía a lo mejor mandar, sobre todo si la aurícula está muy dilatada o si es un paciente muy añoso. Y ya por último, y contestando a las dos preguntas hechas, ¿a quién derivar? A los pacientes en los que decida que voy a ir a por arritmo sinusal y a los pacientes en los que haya decidido que no voy a conseguir arritmo sinusal, pero que no logre controlar la frecuencia cardíaca. ¿Y cuándo? Tras el primer episodio sintomático, en pacientes que presenten recurrencias una vez he tenido un primer episodio que controlé, si ha debutado con un ataque de miocardiopatía, y por favor mandarlo con una ecocardiografía previa porque nos va a ayudar para decidir qué hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz. Y ahora es la presentación paciente con fibrilación auricular por parte del doctor Eduardo Castellanos de Madrid. Buenas tardes. Lo primero, igualmente, me sumo a los agradecimientos a la organización por esta invitación a participar en este curso y a abordar esta pregunta en una patología que sabemos que es algo epidémico en este momento, muy importante, y que tenemos que dar soluciones. No tengo conflictos de interés sobre este tema y en este problema que sabemos que ocupa pues una gran cantidad de pacientes, aproximadamente podemos hablar de que hay unos 10 millones de pacientes con fibrilación auricular diagnosticados en Europa, y se estima que en los próximos 40 años esta cantidad podría hasta duplicarse. Por lo tanto, es muy importante seleccionar bien qué pacientes van a poder ser atendidos en las unidades de arritmias para no colapsarlas, por lo menos hasta que no aumente el número de electrofisiólogos y realmente no se queden los más beneficiados en las listas de espera, como puede ocurrir en muchos casos, ¿no? Y bueno, de manera esquemática podríamos clasificar los posibles escenarios que nos podemos encontrar en la fibrilación auricular según la clasificación actual. El paciente puede haber tenido un primer episodio de fibrilación auricular o tener un patrón de fibrilación con episodios autolimitados que se limiten en menos de una semana, o un patrón de fibrilación auricular continuada que no se autolimite y que pueda durar más de una semana, o la que dura o que está diagnosticada al menos de más de un año de evolución, que ya la consideramos como un capítulo aparte, la fibrilación auricular de larga duración, o aquella en la que ya consideramos que no merece la pena hacer un intento de control de ritmo porque hemos asumido que el paciente no es un buen candidato a mantenerse en ritmo sinusal. Pues de todos estos pacientes, los que podría tener más interés derivar una unidad de arritmias, yo ya me centro que ha habido una selección por parte de un equipo de cardiología y que considera que los pacientes seleccionados que más se van a beneficiar de un tratamiento de una unidad de arritmia son aquellos que van a poder beneficiarse de una ablación, en concreto, una ablación de venas pulmonares en los escenarios en los que queremos hacer un abordaje de un planteamiento de control de ritmo. También puede darse la situación, como se ha comentado, de pacientes en los que no tenemos un buen control de la frecuencia cardíaca, a pesar de que sea una fibrilación auricular permanente, y que nos planteemos una modulación del nodo o una ablación del nodo e implante de marcapasos. Pues estos serían, digamos, los pacientes que más se podrían beneficiar de derivar a una unidad de arritmias. Y principalmente teniendo en cuenta que según el estadio de la enfermedad, como hemos planteado en una fibrilación paroxística, principalmente el peso de la fibrilación lo tendrían los disparadores, que suelen estar localizados a nivel de las venas pulmonares, y a medida que
la fibrilación va prolongándose en el tiempo o va produciendo cambios estructurales en la aurícula, como puede ser la fibrosis o la dilatación de la aurícula, cobra más peso el sustrato como mantenimiento de la fibrilación auricular, que es lo que suele ocurrir en los pacientes con fibrilación auricular persistente o persistente de larga duración. Aún así, en los dos grupos de pacientes, tanto en los paroxísticos como en los persistentes, actualmente se acepta que el tratamiento aceptado, la ablación, tiene como objetivo el aislamiento de las venas pulmonares, que debe ser el principal objetivo, dado que otras técnicas todavía están en investigación y solamente en casos en los que se considere inefectivo este primer objetivo del aislamiento de las venas pulmonares. Por lo tanto, vamos a centrarnos en las principales indicaciones de la ablación de la fibrilación auricular. Y, en primer lugar, el grupo que tiene menos discusión son aquellos pacientes que están sintomáticos. Cuanto más sintomáticos, más indicación o más peso va a tener el indicar una ablación, sobre todo basado en el número de recurrencias y que produzcan un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes. Aquellos pacientes en los que hemos intentado también un tratamiento antiarrítmico y hemos fracasado, pues actualmente las guías de práctica clínica consideran que esto es una indicación indiscutible de ablación de fibrilación auricular. Y también se ha introducido recientemente la posibilidad de de escuchar las preferencias del paciente, que el paciente tenga una preferencia directamente por hacerse una ablación, dado que no acepte un tratamiento farmacológico a largo plazo o por circunstancias profesionales, pues no se pueda, pues a pesar de que sea una fibrilación asintomática, no quiera otra alternativa que la ablación. En la fibrilación auricular persistente, como vemos, ya en las guías lo considera con un nivel de evidencia menor, dado que los resultados de la ablación no son tan favorables como en la paroxística. Por supuesto que hay que tener en cuenta una serie de indicadores, como puede ser el tamaño de la aurícula izquierda. A mayor dilatación de la aurícula izquierda, peores resultados de la ablación. Igualmente, también tener en cuenta pacientes con edad avanzada. Aquí ponemos un límite aproximado. 70 años es algo que no es, por supuesto, nada definitivo, porque hay que adaptarse mucho a las particularidades de cada paciente, principalmente porque aumentan los riesgos asociados con la ablación. Y en cuanto a los síntomas, pues ya se ha ido comentando en las charlas anteriores lo difícil que es muchas veces matizar, porque la fibrilación auricular pues puede ocurrir de manera intermitente, no asociamos claramente los síntomas, que pueden ser muy variopintos, con los episodios. Y a modo de ejemplo, les pongo este caso reciente de un paciente joven de 50 años que refería episodios de mareo intenso presincopales, había tenido varios conduciendo, y le preocupaba la situación porque, a pesar de haber iniciado un tratamiento con betabloqueantes y tal, el paciente seguía muy sintomático, no tenía cardiopatía estructural, y en un holter de 24 horas se veía que se documentaron múltiples episodios de taquiarritmia auricular muy rápida, a más de 230 latidos por minuto, que coincidía con los síntomas del paciente. Y en este caso el paciente pidió, y todo se vio claro, que tenía que beneficiarse de una ablación. Se localizó un foco de un patrón de fibrilación auricular focal que se localizaba en las venas pulmonares derechas, y se pudo hacer un aislamiento de ese foco, y el paciente quedó asintomático después de un periodo largo de seguimiento sin necesidad de medicación. Otra indicación que hasta ahora podía ser discutida también está recogida en las guías, es decir, hay pacientes que se envían al servicio de cardiología, a la unidad de arritmias, para implantar un marcapasos porque se ha visto que tienen un síndrome de bradicardia, taquicardia. Es difícil manejarlos, no se les puede forzar aumentar la dosis de fármacos porque agravan los episodios de bradicardia, y este es un ejemplo también
bastante típico de un paciente de 75 años que se ha diagnosticado de fibrilación auricular, está en tratamiento con flecainide y bisoprolol y ingresa por un síncope, y se documentan episodios de fibrilación auricular, y en la terminación de la fibrilación auricular produce pausas muy importantes de más de 4 segundos hasta que recupera el ritmo sinusal y entrando nuevamente, como ven aquí, en fibrilación auricular. Pues a este paciente también se le realizó una ablación, en este caso una crioablación de las venas pulmonares, y se le pudo retirar toda la medicación, el antiarrítmico, el beta-bloqueante, y el paciente recuperó. De hecho, le subió la frecuencia sinusal básica, se quedó con una frecuencia de 70-80, con lo cual el paciente se quedó asintomático sin necesidad de implantarle un marcapasos. Otro capítulo importante son los pacientes en los que sospechamos una taquimiocardiopatía, y esto también está recogido en las guías, y es algo que va cobrando cada vez más evidencia. Les voy a mostrar un caso también nuestro reciente, que es un paciente de 62 años que ingresó ya en el año 2009, hemos seguido durante prácticamente 10 años, por una taquicardia ventricular sincopal. Tenía una miocardiopatía dilatada de origen no isquémico con una disfunción ventricular severa, con una fracción de eyección por debajo del 30%, y en su momento se decidió implantarle un desfibrilador, dado que se documentaron taquicardias ventriculares que habían sido las que habían motivado el síncope, el ingreso. Durante el seguimiento, el paciente tenía múltiples episodios de fibrilación auricular, que hasta ese momento no se le había dado una verdadera importancia porque no se habían documentado, y también había motivado múltiples descargas inapropiadas por parte del desfibrilador, con lo cual se indicó una ablación, en este caso de las venas pulmonares y del flúter, porque también se había documentado flúter. Y en el seguimiento, el paciente, los seguimientos del desfibrilador dejó de tener episodios de fibrilación auricular, descargas, y evolutivamente se le normalizó la fracción de eyección. Llegó a tener en el último año 65% de fracción de eyección, el paciente permanecía en ritmo sinusal, y de hecho, en el momento de que tocaba hacer el recambio del desfibrilador, el paciente nos pidió que por favor, porque él era un deportista, seguía haciendo deportes de competición a pesar de la edad, y que por favor que no le pusiéramos el desfibrilador. Y así ha sido. De momento está asintomático y con una calidad de vida excelente. Esto es algo que ya hay evidencia en diferentes estudios, que después de una ablación de venas pulmonares los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden recuperar de manera muy significativa la función cardíaca, la fracción de eyección, y también en un estudio reciente se ha visto cómo la ablación de venas pulmonares en pacientes con insuficiencia cardíaca puede reducir la tasa de hospitalizaciones y mejorar la supervivencia de manera importante. O sea, que estamos hablando ya de un endpoint bastante duro en cuanto a reducción de mortalidad, y esto realmente es algo esperanzador en estos pacientes. Y si llegamos tarde, como en este caso, que ya es un paciente en el que se ha hecho todo lo que hemos sabido hacer, le hemos hecho ablación de venas pulmonares, del flúter, y aún así seguimos peleándonos con la fibrilación auricular, como en este caso es un paciente de 55 años que debutó con una fibrilación auricular paroxística con una embolia mesentérica masiva que requirió una resección intestinal masiva. Se quedó con un intestino delgado de unos 20 o 30 centímetros, que era le generó un síndrome de malabsorción. De hecho, tenía que recibir nutrición parenteral, y a pesar de todo hubo que hacerle una ablación del nodo AV porque estaba con todo tipo de arritmias auriculares incontrolables, flúter, fibrilación. Inicialmente se optó por ponerle un marcapasos epicárdico, como ven aquí, porque no tenía accesos, no tenía vías centrales, no se podían utilizar porque las necesitaba para la nutrición parenteral. Y al subir los umbrales del dispositivo, finalmente hubo que ponerle un dispositivo sin cables, como ven aquí, que es un micra, que está implantado en el ventrículo derecho, y el paciente pues ha mejorado significativamente su calidad de vida, y depende, no tiene ritmo propio, pero está con el ritmo de marcapasos, haciendo una vida completamente normal. Y otro escenario, que también lo ha comentado mi compañero, que es importante tener en cuenta pacientes
en los que sospechamos una fibrilación auricular con una preexcitación, como este caso es un paciente deportista, un boxeador, que en uno de los entrenamientos máxima intensidad pues tiene un síncope, se le trató con adenosina en 3 ocasiones, amiodarona, el paciente entró en fibrilación ventricular, que es algo que está descrito en los pacientes que se les pone amiodarona. Tras una cardioversión salió en una sistolia y afortunadamente posteriormente recuperó el ritmo sinusal y se vio que tenía una preexcitación ventricular a través de una vía accesoria posteroseptal que se pudo tratar mediante una ablación. Y este paciente, evidentemente, es muy importante, bueno, aparte hay casos en los que no se dispone del electro del episodio, pero si se evidencia una preexcitación o una sospecha de preexcitación, un paciente que tenga fibrilación auricular, evidentemente tenemos que derivar a una unidad de arritmias. No tenemos que indicar una ablación a aquellos pacientes, como este caso, reciente también valorado en nuestra consulta de arritmias, un paciente que nos remitían porque quería mejorar eternamente su calidad de vida, a pesar de que estaba muy bien, estaba sintomático y decía, pues le habían hablado de la ablación y decía, pues yo me quiero hacer una ablación, a pesar de que llevaba 10 años en fibrilación auricular, y le dijimos, mire, está usted fenomenal, no nos metamos en líos. Y otros motivos que también se han comentado, ¿no? Que el paciente pueda alegar, que no quiere tomar anticoagulación, en fin, que requiere realmente una charla importante porque el paciente tiene que conocer los riesgos. ¿Cuándo está indicado? Pues generalmente si el paciente tiene una fibrilación auricular paroxística es preferible hacerlo antes que sea persistente. Si es posible utilizar, hacer alguna prueba farmacológica. Si el paciente tiene algún dato de disfunción ventricular es importante adelantar la ablación y igualmente si tiene una progresiva dilatación de la aurícula izquierda o hay una evidencia de que pueda tener una preexcitación. Por lo tanto, podemos concluir que es muy importante priorizar y seleccionar bien a los pacientes que se vayan a beneficiar de una posible ablación en una unidad de arritmias y cuanto más sintomático esté el paciente, pues más criterios tenemos para derivarlo. El momento de derivarlo, pues tenemos que sopesar, es decir, cuánto tiempo queremos hacer pruebas farmacológicas sin demorar demasiado la indicación para que la ablación luego no llegue demasiado tarde y tenga peores resultados. Tener en cuenta que ni la cardiopatía de base ni la fibrilación persistente van a ser motivos de exclusión, aunque sí pueden ser escenarios menos favorables, y que la detección de una disfunción ventricular no va a ser motivo para contraindicar, sino más bien para priorizar la ablación. Muchas gracias.